por el reclamo, don Raúl Montero, por 15 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal y en representación de Red Televisiva Megavisión, vengo a inalegar este recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia de término dictada por el Tribunal de Defensa de Competencia, mediante la cual dicho tribunal desestimó efectuar una recomendación normativa en los términos que la excelente relación ya efectuada ha recogido. La resolución impugnada en cuestión del 24 de julio del 2019, es decir, hace prácticamente un año a la fecha, rechazó la solicitud de Anatel y de distintos otros actores, incluido mi representada, señalando básicamente que no existirían antecedentes suficientes que justificaran esta propuesta. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha entregado argumentos que nos sorprenden, excelentísima Corte, toda vez que ha dicho en términos muy simples que en este mercado no existe ningún tipo de problema de naturaleza anticompetitiva. Precisamente ha dicho que algunos usuarios podrían negociar condiciones con las asociaciones en cuestión, por una parte, y por otra, el mecanismo de resolución de conflictos es tan eficiente que nunca ha operado, y como nunca ha operado, entonces es demostración inequívoca de que el sistema no tiene inconveniente en su operación. Tenga en cuenta, señoría excelentísima, que para llegar a alegar este recurso hubo que recurrirse de hecho ante esta excelentísima Corte en contra de la inadmisibilidad originalmente dispuesta por el Tribunal Especializado en Libre Competencia. De esta misma manera solicitamos respetuosamente a esta excelentísima Corte que enmiende el fondo la resolución dispuesta, toda vez que en ella se incurren en errores y omisiones que respetuosamente solicitamos corregir. Excelentísima Corte, mi representada Megavisión, o Mega como es habitualmente conocida, es la primera empresa de televisión privada en este país. Comenzó sus operaciones en el año 1990 y en tanto señal de televisión de libre recepción busca fomentar los programas creados en nuestro país con un enorme equipo de creadores, artistas, guionistas y demás personas que contribuyen en la actividad de programación de nuestra red de televisión. Megavisión necesita a los creadores de la propiedad intelectual, reconoce su labor, así como la participación de las entidades de gestión colectiva que contribuyen en este proceso. Sin embargo, existen manifiestos problemas estructurales tanto en el proceso de fijación unilateral de las tarifas por parte de las entidades de gestión como en el mecanismo de resolución de conflictos. Esta no es una discusión, su señoría excelentísima, sobre el pago de derechos intelectuales ni la existencia de las entidades de gestión colectiva. Lo que se ha solicitado es precisamente el ejercicio de las facultades propositivas de los órganos pertinentes en materia de competencia para evitar distorsiones y abusos que devienen de situaciones como las que se han constatado en el expediente previamente, procesos unilaterales de fijación de tarifas sin soporte, que no considera el uso efectivo de los recursos ni o de criterios de otra naturaleza, tarifas doblemente remuneratorias que se acumulan sin consideración de otros derechos y fundamentalmente la ausencia de un mecanismo de resolución de conflictos, principio básico del debido proceso. Sin necesidad de reiterar cuestiones que ya se han señalado, solo quiero profundizar en una cuestión que es relevante para la comprensión de esta materia, y es que precisamente la ley 17.336 establece prerrogativas en favor de los titulares de los derechos que pueden clasificarse en derechos de tipo exclusivo o derechos de remuneración. Los primeros contemplan una autorización, requieren una autorización expresa de uso que pueden ser gestionados directamente por los titulares o a través de personas naturales o jurídicas, incluidas entidades de gestión colectiva. A diferencia de ellos, los segundos, es decir, los derechos de remuneración, incluyen en la ley una autorización genérica de uso, dando lugar a una contraprestación que solo puede ser gestionada por una entidad de gestión colectiva. En esto existe un monopolio entregado por la ley a las entidades de gestión colectiva para la gestión de estos derechos de remuneración.
A través de distintas leyes especiales, por ejemplo, la 20.243 y la 20.950, leyes bastante recientes, se han extendido estos derechos a otros autores y personajes que actúan en este ámbito, como es el caso de los actores, directores y guionistas. La función de las entidades de gestión colectiva es precisamente, como lo indica su nombre, gestionar colectivamente los derechos de sus representados, ya que ellos tienen altos costos de transacción. Estas entidades de gestión colectiva son bienvenidas porque precisamente permiten que los usuarios, por el caso de mi representada, no tengan que interactuar con una multiplicidad de autores en este sentido y por lo tanto permite eficientar los costos de transacción y demás. Pero sin ningún lugar a dudas es esta misma característica lo que hace que estas entidades de gestión colectiva tengan un monopolio natural para la administración de los derechos de propiedad intelectual, ya que sus costos de administración decrecen en la medida que aumentan la cantidad de titulares a quienes representan. En el caso de Megavisión, como red de televisión, por supuesto, se ve la necesidad de interactuar con distintas entidades de gestión colectiva. Así, la SCD, Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SADEL, EGEDA, Chile Actores, ATN y DIGA. Todos aquellos han sido previamente mencionados por la señora relatora. Como su excelentísima puede apreciar, en cada uno de los rubros existe una entidad de gestión colectiva, siempre mucho que en el caso de ATN y DIGA existen dos, aun cuando tienen algunas diferencias entre ellas, a las cuales no me voy a referir. Que estas entidades constituyen un monopolio, su señoría excelentísima, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. De hecho, la propiedad intelectual e industrial consagra un monopolio que excluye el uso de terceros. Y en esto, su señoría, no hay ningún inconveniente en reiterarlo en ese tono, que constituyen un monopolio natural con las economías de escala y las categorías de derecho que representan, tampoco existe ninguna duda, y por eso también nos llama de alguna manera la atención algunos criterios que se han utilizado en el fallo que reclamamos en este caso. Pero lo que ocurre es que aquí tenemos un monopolio natural no regulado, en donde el sistema chileno se ha alejado de aquello que ha sido la tendencia natural, que es regular precisamente mercados de estas condiciones, de estas características, para evitar o usos ilegítimos de posiciones dominantes que evidentemente existen. Y en este caso, efectivamente existen dos cuestiones fundamentales bajo las que generan estas distorsiones. Por una parte, el mecanismo de fijación de la tarifa o precio y el mecanismo de resolución de conflictos. Se ha referido anteriormente cómo efectivamente todas las entidades de gestión han fijado derechos en torno exclusivamente a simples porcentajes de los ingresos brutos de los usuarios. Es el caso de mi representada. No estamos hablando de las utilidades, estamos hablando de los ingresos brutos, sin ningún tipo de consideración respecto de las consideraciones de aporte que esos derechos intelectuales han generado. Entonces, la dificultad, señoría excelentísima, no se refiere en este caso a la existencia de la entidad de gestión colectiva, ni mucho menos con la remuneración legítima que corresponde a los titulares, autores de los derechos intelectuales. La ley 17.336 establece en el artículo 100 que las tarifas son fijadas autónomamente por las propias entidades de gestión a través de sus órganos de administración y se publican en el diario oficial. Pero no existe ningún mecanismo de contrapeso en la producción de esta tarifa. El hecho de que se publiquen en el diario oficial de verdad no significa ningún tipo de mecanismo eficiente para los usuarios, porque simplemente nos limitamos a conocer una tarifa que se ha fijado en relación exclusivamente al porcentual de ingresos brutos de cada una de las usuarias de aquello. En esto no existe ninguna relación, señoría excelentísima, entre el fundamento de la tarifa y la forma en que se obra. El artículo 100 de la ley, su señoría, establece que la tarifa, en el caso de los usuarios obligados a llevar registro, cual es el caso de mi representada, debe específicamente considerar en su estructura consideraciones como la utilización efectiva de las obras. Señoría excelentísima, ninguna de las tarifas fijadas por las entidades de gestión hace sino fijar exclusivamente porcentajes sobre los ingresos brutos de los canales de televisión. No existe siquiera una referencia al uso efectivo que es
la estructura que el artículo 100 de la ley establece. A lo anterior se agrega el hecho, señoría, que mi representada como usuaria se ve obligada a enfrentar una multiplicidad de tarifas, porque como lo he dicho, cada una de las entidades de gestión fija sus propias tarifas sin relación al resto de actores del proceso productivo y terminan superponiéndose unas tarifas a otras, como consta en el expediente y también se ha referido anteriormente, en el caso exclusivo de mi representada, se aproxima al 10% del total de la facturación bruta, lo que pone definitivamente en serios aprietos la viabilidad económica de la compañía. La inexistencia de un límite total de derechos por estos conceptos que mi representada deba pagar constituye un problema de competencia fundamental. Sin embargo, su señoría, excelentísima, el inconveniente del sistema de arbitraje viene a ahondar y a profundizar los inconvenientes que tiene el sistema en materia de competencia. Primero, solo profundizar, porque ya se ha dicho, este sistema solo está previsto para las asociaciones de usuarios y no para los usuarios individuales. En el caso de mi representada, no tengo titularidad, legitimación, para recurrir al mecanismo ineficiente, por cierto, que existe en la ley. Por lo tanto, o pago la tarifa fijada unilateralmente o nada. No tengo un mecanismo de resolución de conflictos porque la ley lo ha fijado exclusivamente en relación a una serie de consideraciones, pero entre la asociación de usuarios y la entidad de gestión colectiva. Además, el mecanismo de resolución de arbitraje que está definido en la ley de oferta final simplemente no ha operado en la práctica tal como se ha señalado con anterioridad y no voy a profundizar. Los motivos por los cuales no ha operado son manifiestos, tan claros. Por lo tanto, sorprende el que se diga que en este ámbito no existe ningún tipo de inconveniente porque no ha operado el sistema como manifestación de que funciona todo perfecto. La existencia de un mecanismo de resolución de conflictos estructurado en torno al sistema de mediación-arbitraje alternativo al mecanismo regular, corriente u ordinario estatal, en teoría funciona bastante bien, su señoría excelentísima. Este modelo fue implementado en la ley el año 2010 y desde esa fecha ha mostrado su total y absoluta inoperancia. De no llegar a un acuerdo, el artículo 100 bis de la ley indica que las entidades de gestión deben someterse a este mecanismo de mediación previa y de resolución arbitral compuesta por 3 árbitros, el que más... Hay que avisarle, señora Virna, al colega que se desconectó por WhatsApp. ¿Me escuchó, Virna? Sí, señoría, estoy en eso. Ya. Ahí voy. Raúl, ahora sí. Que se fue la señal en un segundo. Hace un minuto Perdón, que se fue la señal suya, señora Boga. Perdón, me disculpo por la inestabilidad de la conexión. Sí. Señoría excelentísima, yo decía que el modelo, y con esto voy a ir finalizando, el modelo de oferta final, Final Offer Arbitration, es un modelo que funciona efectivamente en distintos ámbitos. Así lo tenemos recogido con algunas modalidades en el ámbito de las telecomunicaciones, en materia sanitaria, en materia de puertos, y la gran característica es que efectivamente, ya sea a través de un panel de expertos o bien un órgano resolutor jurisdiccional propiamente tal, toma una de las ofertas que hace una de las partes intervinientes. Sin embargo, este modelo funciona precisamente con los supuestos que en este caso no están presentes, cual es que nos encontramos ante la inexistencia de una propuesta razonada, técnica, basada en modelos de empresa eficiente, con conceptos discutibles y planteables desde la perspectiva económica, que son indispensables en este mercado. Es la estructura tarifaria la que se encuentra ausente en el régimen efectivamente previsto por la ley. Basta leer el artículo 100
BIS y Cienter, que señala cuáles son los elementos que han de tener en cuenta. Pero en el caso de la empresa de televisión, como acabo yo de señalar, ninguna de las tarifas fijadas por las entidades de gestión colectiva contemplan el uso efectivo del repertorio utilizado. Es la combinación de estos factores, señoría excelentísima, el que genera la necesariedad absoluta de pronunciamiento por parte de la excelentísima Corte en materia de proposición de normas que corrijan los defectos que existen actualmente en este mercado. La sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia omitió pronunciarse respecto al poder monopólico natural evidente que tienen las entidades de gestión colectiva y la inexistencia de reglas para compensar el uso de las atribuciones que se le dan. No se pronunció adecuadamente sobre el proceso de fijación tarifaria unilateral y el mecanismo de resolución de conflictos que tiene una enorme incidencia en aquello. No valoró adecuadamente los aportes de distintos actores que participamos durante meses y meses en este proceso. Tales errores justifican sobradamente el ejercicio de las facultades que la normativa de libre competencia le ha entregado a la Corte Suprema como tribunal máximo de nuestro país en esta materia. Y en tal sentido nos allanamos y reiteramos las solicitudes de medidas específicas que se han propuesto oportunamente, sin perjuicio de las facultades que tiene su excelentísima Corte para disponer aquellas que estime conveniente. Dejo al efecto pertinente la minuta, señoría excelentísima, muchas gracias. Muy bien. Puede alegar don Santiago Ortúzar por Archi. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la excelentísima Corte, vengo a alegar en representación de la Asociación de Radiodifusoras de Chile, Archi, que representa a las radios de nuestro país, y vengo a solicitar que se acoja el recurso de reclamación presentada en contra de la negativa del Tribunal de Defensa de Libre Competencia de acoger la petición de recomendación normativa. Desde nuestro punto de vista, esta negatoria del Tribunal de Defensa de Libre Competencia se basa en tres principios que consideramos errados y que vamos a revisar, ya que consideramos que efectivamente existe la necesidad imperativa de una regulación. Pero quiero dejar en claro, en fondo, y en este sentido reiterar lo ya dicho por mis distinguidos colegas. No estamos a favor de la eliminación de las entidades de gestión colectiva. No queremos que desaparezcan. Nos parecen necesarias, nos parecen que cumplen un rol absolutamente importante y trascendente. Lo que queremos es que se regule. Lo que queremos es que, como cualquier monopolio natural, se regule. Específicamente se regule su actuar en cuanto a la forma en que se determine, se fije y se cobren las tarifas o los precios que están cobrando. Y en ese sentido, como cualquier otro monopolio natural, como efectivamente la electricidad, la luz, el gas, se regula la forma en que se cobra, se regula la tarifa, queremos que esos mismos principios se apliquen a las entidades de gestión colectiva para que podamos convivir en una relación que consideramos necesaria. ¿Cuáles son estos tres principios que mencioné antes? Primero, el hecho de que existe un poder monopólico. El Tribunal de Defensa de Libre Competencia ha considerado que no estamos en una situación de poder monopólico porque existen muchas entidades de gestión colectiva. Y en este sentido olvida una verdad básica, que es verdad, existen muchas entidades de gestión colectiva, pero cada una se refiere a un derecho independiente y no se relaciona entre sí. La existencia de tantas entidades de gestión colectiva no significa que exista competencia entre ellas. Al contrario, cada uno defiende su derecho particular. Cosa muy distinta es que estas entidades, en el fondo, pueden caer sobre un mismo derecho, o que un mismo derecho exija múltiples pagos a distintas entidades de gestión colectiva por utilización de una sola obra. Mis afiliados, en el fondo, las radiodifusoras, en el fondo, ejecutan actos de comunicación pública, de la música, transmiten música, entre otras cosas.
Y para esto necesitan necesariamente de la obtención de una autorización de la entidad de gestión colectiva correspondiente, que en nuestro caso es la SCD. La SCD, o esta entidad de gestión colectiva, otorga estas licencias, estos permisos no exclusivos, a través de un pago de una tarifa. Para que entendamos bien el contexto, yo creo que aquí está todo el tema del monopolio. Sin esa autorización, sin el pago de esa tarifa, mis afiliados no pueden tocar música. Y esa música es parte esencial de su programación y por ende es parte esencial de su existencia. De esta forma tenemos una entidad de gestión colectiva que tiene toda la oferta de un producto que mis afiliados necesitan en el fondo en forma esencial. En otras palabras, para sobrevivir en este medio de difusión de radio, para tocar música, para que mis auditores puedan escuchar música, necesito acudir a la SCD, necesito pagar la tarifa que corresponde y obtener de ellos la licencia correspondiente. Reitero, no tenemos problema en que exista esta entidad de gestión colectiva. No tenemos problemas en que ir a pedirle permiso. Además, consideramos que es mucho más eficiente acudir a un solo ente que estar acudiendo a distintos autores o músicos. El problema está en que cómo vamos a definir, o cómo más bien se define, el precio o esta tarifa que tenemos que pagar. Y esto me lleva al segundo principio que tiene que ver con la fijación de tarifa, en el cual hay 4 aspectos que me gustaría señalar. Primero, ¿cómo se fija la tarifa? Y la tarifa se fija, de hecho, por la misma entidad que cobra. O sea, es la misma entidad de gestión colectiva quien publica su tarifa en el diario oficial. Pero no existe ningún mecanismo de contrapeso. No existe ninguna forma de consulta o de supervisión de parte de autoridad alguna. Tampoco existe un medio por cual las partes afectadas, en mi caso mis afiliados, las radioemisoras, en el fondo puedan objetar, cuestionar, protestar, comentar o participar en la determinación de esta tarifa. ¿Quién puede determinar o cómo podemos saber que esta tarifa que se establece, que se publica por medio simplemente informativo en el diario oficial, es el costo real, es un precio justo? Si la única que determina el precio es la entidad de gestión colectiva, sujeto a ningún tipo de imperativo. Ahora, las entidades de gestión colectiva han dicho, reconociendo esta situación, han dicho que no tiene una tarifa única, sino que se publica, en el fondo, lo que se publica es una base superior, es un tope, en el fondo, y que existen distintos descuentos dependiendo de los clientes. De hecho, han mencionado ya 21 convenios que tiene la SCD con distintas entidades. Y de hecho, debo reconocer, y corresponde reconocer, que con relación de Archie y con relación a las radioemisoras, existe un plan diferenciado de distintas categorías, dependiendo de si tocas hasta 75% para arriba de música, menos 75%, dependiendo de cuánta música tocas dentro de tu programación, te corresponde un descuento respecto de esta tarifa. Y también hay una tarifa especial para radios pequeñas de ingresos muy pequeños. Lo reconocemos abiertamente. Pero de ofrecer descuentos, como si esta idea de ofrecer hasta un 20% de descuento, que de hecho es reconocido en el fallo en el considerando C47, en la página 27, reconoce que hasta un 20% de descuento. Pero este 20% de descuento por sí solo no significa que no estamos frente a una situación de determinación unilateral de los precios. ¿Quién me dice que la base de ese precio, la que se publica unilateralmente, está justa? ¿Y quién me dice que ese 20% corresponde? Porque puede ser perfectamente, no digo que sea así, simplemente planteo la posibilidad, porque no lo sabemos, de que esa tarifa que se publica en el diario oficial puede ser 50%, 40% más arriba de un precio justo. Con lo cual, el 20% de descuento, o el 10% de descuento, o el 15%, o el descuento que sea, parece ser insignificante.
En otras palabras, la existencia de estos descuentos, en cual se ha insistido mucho de parte de las entidades de gestión colectiva, en nada evita la situación que hay una imposición de precios, que hay una base, que es esta publicación de esta tarifa, con lo cual nadie sabe en el fondo, o nadie negocia, o nadie vigila que esta base sea correcta. Ahora, aquí también se señala un punto que es muy importante, porque tenemos diferenciación de precios, distintos precios para un mismo derecho. Y esto es muy importante porque esto ha sido condenado reiteradamente como una práctica antimonopólica. Se cita en escrito el tratadista Domingo Valdés, que dice que sobre la base de un monopólico es que puede cobrar precios disímiles sin mediar justificación. De esta forma está distribuyendo cargas en forma desiguales a iguales. Y este mismo criterio fue adoptado, también citado en nuestro escrito, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año 2008, donde estableció que es una forma abusiva de posición dominante aplicar a sociedades condiciones desiguales para prestaciones equivalentes. Yo simplemente quiero ser reiterado que toda esta capacidad de poner distintos precios dependiendo de distintas personas demuestra que hay un poder absoluto sobre el precio, hay un poder unilateral sobre el precio. Y esto me trae al segundo punto aquí. O sea, hay una fijación unilateral de tarifas en el fondo. ¿Cómo sabemos, y perdón que reitere esto, pero cómo sabemos si esta tarifa es justa? ¿Cómo sabemos que realmente estamos pagando lo que corresponde? Si no hay una contrapartida acá, si no hay una autoridad que vigila, si no hay nada, salvo la misma entidad de gestión colectiva, que termina a través de esta publicación en el diario oficial, unilateral, de cuál va a ser sus tarifas. Pero nos trae esto al punto quizás más grave desde nuestro punto de vista, que tiene que ver con el uso. No se está cobrando en base al uso. De hecho, en la misma sentencia, en el punto C18, se establece que las tarifas son definidas por cada una de las entidades no sujetas a ninguna norma imperativa. Salvo, dice, salvo, y este punto es muy importante, salve a aquellas tarifas correspondientes a usuarios con obligación de confeccionar planillas. Y dentro de estos usuarios obligados a confeccionar planillas están los organismos de radiodifusión, y que aquí se debe cobrar de acuerdo a su actividad en la utilización de la obra musical. Aquí podemos desprender dos criterios. Primero, los asociados de Archie, mis asociados, les corresponde a confeccionar planillas mostrando el uso que hace de sus obras musicales. Esto de acuerdo al artículo 100 de la ley 19.836. La ley exige que se les cobre de acuerdo al uso que hacen de las obras musicales de acuerdo a dichas planillas. Y esto no ocurre. Esto no ocurre. De hecho, me permito, está en el escrito, la página web de la SCD establece claramente que se cobra en base a ingresos totales de las emisoras de radio. Con la salvedad que ya decimos antes, que establece distintas categorías, dependiendo que si hay más música o menos música, más conversación o menos conversación, y para algunas se le establece un pre. Siempre en base a los ingresos totales de las emisoras de radio, no en base al uso. Y debería ser el base del uso. Y esta es la mejor demostración de que estamos frente a una situación que requiere regulación. Estamos frente a un monopolio que requiere de regulación. Dentro del último, el tema tarifario, también es importante destacar que las entidades de gestión colectiva se constituyen simplemente, de acuerdo a la ley, teniendo un 20% de los titulares originales, en el fondo, sobre el derecho respectivo que corresponde. Pero cobran, como hemos visto, sobre la totalidad de los ingresos. Con lo cual tenemos una situación donde hay entidades de gestión colectiva que solamente tienen en su catálogo el 20, el 30, el 40% de los derechos, pero cobra sobre el 100% de esos derechos. En otras palabras, tarifas o ingresos sobre derechos que no están dentro de su catálogo, sobre los cuales
perdón la reiteración, no tienen derechos sobre ellos. ¿Y por qué? Porque volvemos al punto que están cobrando no sobre uso, sino sobre ingresos. ¿Y por qué? Porque no hay nadie que lo está regulando, no hay nadie que lo está estableciendo. Último punto, último principio, este famoso sistema de arbitraje en el fondo, con lo cual el tribunal ha dicho que por existir el sistema de arbitraje no existe posibilidad de monopolio, lo cual nos parece absurdo, ya que hemos establecido desde el artículo 2, desde su constitución en el 2010, no ha existido ningún solo arbitraje, ninguno. Y esto significa que simplemente es un sistema inoperante. Además, es un sistema que en el fondo son sobrecerrados y que además está bajo la mirada de esta tarifa que ya se publicó. Entonces, es el tope, no podemos ir más abajo, más arriba de eso. O sea, ahí está fijado esta tarifa publicada que en cierta medida determina este arbitraje. Pero no voy a hablar más de eso porque ya se ha hablado suficiente. En resumen, es absolutamente contrario a la competencia que una de las partes no puede manifestar en una posición de relativa igualdad el precio que está dispuesto a ofrecer por producto o servicio. Cuestión que ocurre aquí. El falta de poder de negociación, imposición de manifestación de unas partes en este equilibrio significa que no hay contrapartida. Y no nos engañemos, el hecho de que existen tantos convenios celebrados no significa que haya negociación. Simplemente significa lo que dije antes, que no nos queda otra opción que acudir, porque necesitamos de ese derecho, necesitamos de esas obras musicales para poder existir, para poder funcionar. Estamos en una situación donde la parte oferente no solamente establece el monto a cobrar en forma unilateral, sino también la base del cobro. En el caso de mis afiliados, es además abiertamente contrario a lo que establece la ley. Existe un sistema de cobros desiguales, sin un criterio objetivo, lo que es, en cualquier situación, contrario a la libre competencia. Y además se cobran sobre obras que no están dentro del catálogo de la ESG. Y por ende, estamos en presencia de un monopolio. La necesidad urgente de que exista, de que esto se regule a través de una facultad que tiene, en el fondo, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, de la recomendación normativa, y que se ha negado a ejercerla. Y por eso pedimos a esta excelentísima Corte Tribunal que ordene al Tribunal de Defensa de Libre Competencia que acoja esta petición, de acuerdo a las recomendaciones que nosotros mismos hemos hecho en el expediente, y que se acoja la reclamación que ha presentado, porque ya estamos claramente frente a una posición dominante que tiene que ser regulada. Dejo también mis apuntes a disposición de este tribunal. Muchas gracias. Muy bien. Puede alegar don Patricio Rámila por Producciones Megavisión Limitada. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima y en representación de la recurrente Producciones Megavisión Limitada, en adelante también Promega, vengo a alegar el recurso de reclamación interpuesto por esta parte en contra de la sentencia de términos dictada por el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, mediante la cual decidió no ejercer la facultad establecida en el artículo 18, número 4 del Decreto Ley 211, solicitando respetuosamente que sea acogido en todas sus partes y para que se dicte una nueva sentencia que decida ejercer la facultad y proponga la dictación de nuevos preceptos legales en relación a la actual normativa respecto de derechos de autor y de propiedad intelectual. Todo ello conforme a los antecedentes de hecho y derecho que a continuación expongo. En primer término, su señoría excelentísima, debemos hacer presente que la sentencia de término dictada por el Honorable Tribunal de Defensa contiene una serie de omisiones y errores graves. Llama profundamente la atención que el ente especializado en esta materia haya incurrido en estos errores y omisiones que por esta vía se solicita corregir. Para no ser redundantes, durante mi alegato me concentraré en 3 puntos. En primer lugar,
La sentencia de término no valoró correctamente la calidad de monopolio natural de las entidades de gestión colectiva. En segundo lugar, tampoco valoró correctamente el mecanismo de solución de controversias existente a la fecha, como tampoco se hizo cargo de los cobros desiguales que hoy dañan a la libre competencia. De forma muy breve, su señoría excelentísima, mi representada es titular de concesiones de radiodifusión de radios como Radio Infinita, Radio Romántica, Radio Candela y Radio Tiempo. Desde ya hacemos presente que Promega no solo reconoce los derechos de propiedad intelectual y el rol de las entidades de gestión colectiva como coordinadores en el respeto y pago por estos derechos, sino que además los requiere, necesita y celebra. Aquí no existe ningún tipo de reproche a las entidades de gestión colectiva, sino que a la normativa actual. Vayamos al primer problema de la sentencia de término, que no valoró correctamente la existencia de estos monopolios naturales sin contrapesos y sin regulación. Uno de los grandes problemas de competencia de la actual normativa y que no fue considerado por el Tribunal de Defensa es que la Ley 17.336 establece en su artículo 100 que las tarifas serán fijadas por la entidad de gestión colectiva a través del órgano previsto en su estatuto y que regirán a contar de su publicación en el diario oficial. O sea, estamos ante una especie de aviso que haría las veces de una ley en el cual no existe el libre juego de la oferta y la demanda. En ningún caso existe una discusión respecto a las tarifas que se fijarán, sino que un día se publican en el diario oficial y de ahí en adelante son ley y los usuarios deben pagar por ella. Reiteramos que los derechos, remuneraciones, derechos conexos de autor y propiedad intelectual deben ser pagados. Eso no está en discusión, pero sin embargo la ley tiene un problema grave. Como ya lo hemos señalado, la entidad de gestión colectiva constituye un monopolio, y más precisamente un monopolio natural. Sin embargo, estamos frente a un monopolio natural no regulado y sin contrapesos, señoría excelentísima, lo que vuelve absolutamente necesaria su intervención, toda vez que la norma en conjunto, la ley 17.336, es enormemente deficiente en términos competitivos. Y aquí vale la pena recordar algo que ya ha sido señalado por el excelente relato y por Donatello. El Departamento de Derechos Intelectuales, que es el órgano que por ley puede asesorar al Ejecutivo, aportó antecedentes en el proceso llevado ante el Tribunal de Defensa y señaló que aquí no existían contrapesos, o sea que existe una fijación unilateral de tarifas sin ningún tipo de contrapesos, porque el contrapeso que el mismo tribunal, y que ya analizaremos a continuación, dijo que existía, que este sistema de mediación y arbitraje es totalmente inoperante. La sentencia de término en la letra número C, en la letra C número 15 de la sentencia, estableció que las entidades de gestión estarían facultadas para fijar tarifas generales por el uso de los derechos que administran, las que pueden ser diferenciadas según categoría. Bueno, eso es en la teoría, porque en la práctica la verdad es que no ocurre, su señoría excelentísima, y así se aportó y se acreditó durante el proceso. Estamos frente a un procedimiento unilateral de fijación de tarifas y que no son diferenciadas según categoría. Situación que demuestra una vez más el monopolio natural que ejercen estas entidades de gestión colectiva y la inexistencia de contrapesos a la fecha. Actualmente, la ley permite en primer lugar que las entidades de gestión colectiva cobren un porcentaje, que ya ha sido explicado, y este porcentaje generalmente se aplica sobre los ingresos brutos del usuario, y no a partir del uso efectivo de la misma, lo cual es, la verdad, del todo cuestionable, cuestión que no fue valorada y sopesada correctamente en la sentencia de término. Es decir, la entidad de gestión colectiva obra sin perjuicio de la cantidad de derechos que efectivamente se utilizan. Llama a lo menos la atención que tengamos actualmente una normativa de este tipo, su señoría excelentísima.
Este es, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo del abuso de una posición dominante y que se da en el caso de autos, ya que dichos cobros no guardan relación con el fundamento jurídico que se invoca para percibir dicho ingreso. Por ejemplo, en el caso de mi representada, SCD le cobra un 2,5% mensual por derecho de autor y un 1,5% mensual por derechos conexos. El mejor ejemplo de que se trata de un monopolio sin regulación es este. Sin importar cuánta música se toca, a mi representada se le cobra un porcentaje mensual. Vayamos ahora, Su Señoría Excelentísima, al segundo punto. Ya habiendo establecido este procedimiento unilateral de fijación de tarifas que finalmente constituyen este monopolio natural sin contrapeso, y ahora explicaremos por qué no existe contrapeso, analicemos qué es lo que dijo la sentencia de término en relación al mecanismo de solución de controversias. La verdad es que la sentencia de término hace un primer análisis que uno podría decir, la verdad es que es correcto, porque señala que para determinar si la regulación del procedimiento de fijación y negociación de tarifa es contraria a la libre competencia, debía ser examinada oportuna y conjuntamente con el mecanismo de solución de controversia. O sea, en otros casos podría haber sido exitoso esta resolución, pero en el caso de auto no. Ya se ha señalado en reiteradas oportunidades que esta normativa entró en vigencia en el año 2010, se estableció este sistema de oferta final y de mediación y arbitraje, y que a la fecha no ha existido ninguna sola petición de arbitraje. Y la verdad es que las razones son distintas, variadas, pero las podemos concentrar en la siguiente. Como se ha señalado, a la fecha, el registro público de árbitros y mediadores no cumple con los requisitos mínimos para que pueda operar, de forma de que en el imaginario y supuesto caso de que alguna asociación de usuarios quisiese activar este sistema de arbitraje, la verdad es que no podría hacerlo. Ahora, en segundo término, hoy día no existen incentivos reales y justos para que una asociación de usuarios decida activar este sistema de arbitraje. ¿Por qué? Porque este sistema de oferta final tiene una serie de imperfecciones y deficiencias que fueron debidamente acreditadas en el expediente de recomendación normativa. Para que este sistema pudiese ser aplicado, es indispensable contar con una estructura tarifaria cuyos elementos y criterios se encuentren definidos previamente. Cuestión de que el órgano resolutor, el tribunal arbitral, a la hora de tomar la decisión final, pueda sopesar con estos criterios previamente definidos cuál es la mejor oferta. Hoy día eso, como se ha dicho, no ocurre, y derechamente el tribunal arbitral, que este imaginario y supuesto tribunal arbitral, solo va a poder optar por una u otra oferta. Con lo anterior, Su Señoría Excelentísima, queda en evidencia y demostrado que el supuesto contrapeso que la misma sentencia de término estableció es inexistente, y que por ende estamos frente a un mercado que es poco competitivo, con grandes deficiencias y que debe ser regulada. Último punto, y que no es menos importante, Su Señoría Excelentísima, hoy, y así tampoco lo valoró la sentencia de término, existen cobros desiguales. Cobros desiguales en los cuales se advierte que ciertos usuarios estarían siendo beneficiados por la celebración de planes tarifarios alternativos, los que serían mucho más convenientes que las tarifas generales publicadas por la entidad de gestión colectiva. Bueno, esto es del todo condenable y sin lugar a dudas provoca un daño al mercado. Esto ya ha sido recogido por la jurisprudencia comparada, y solo por nombrar un caso, el Tribunal de Justicia Europea en el año 2008 estableció
que condiciones desiguales para prestaciones equivalentes generan una desventaja competitiva. En conclusión, señoría, y de conformidad con lo señalado y con lo acreditado ante el proceso seguido ante el Tribunal Especial en esta materia, ha quedado en evidencia que el Tribunal de Defensa ha hecho caso omiso a graves situaciones de hecho que actualmente afectan a la libre competencia, y que estos vicios, estas situaciones de hecho, son amparadas por la actual normativa, y por ello es que debe ser nuevamente regulada, lo que respetuosamente se solicita. En conclusión, señoría, la verdad es que no sabemos si no se estableció para estos casos el artículo 18, número 4 del decreto ley 211, la verdad es que cuesta imaginar en qué otro caso, qué otro mercado requiere de una regulación como la que establece el propio artículo. Evidentemente nos encontramos frente a un problema de libre competencia, toda vez que ha quedado en evidencia que existe un monopolio natural, no regulado, sin contrapeso, en el cual además existe un abuso de esta posición dominante. Muestra clara de lo anterior es que las tarifas no se originan de un acuerdo libre entre las partes, no existe el libre juego de la oferta y la demanda, no existe una relación directa, justificable entre el cobro y el derecho que se cobra, y en la práctica los usuarios tienen solo dos soluciones: o pagar la tarifa establecida, o la verdad es que no pueden utilizar estos derechos. Y todo esto a causa de la inviabilidad de recurrirse a un sistema de controversia en esta materia, que, como hemos dicho, es imaginario. Por todo lo anterior, su señoría excelentísima, respetuosamente pido acoger el recurso de reclamación interpuesto y recomendar la dictación de nuevos preceptos legales en relación a los derechos de autor conexos intelectuales particulares. Muchas gracias. Dejo a disposición de este excelentísimo tribunal la minuta de mi alegato. Muy bien. Puede alegar doña María de los Ángeles Lecaros por la Asociación Gremial de Hoteleros de Chile. Tiene que poner el audio. Ahora sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores ministros. Bien. Con la venia de esta excelentísima Corte, alego por la Asociación de Hoteleros de Chile, solicitando se acoja el recurso de reclamación de opción contra la resolución del Tribunal de Libre Competencia, por las consideraciones que a continuación voy a exponer. Señoría excelentísima, me voy a apartar un poco de lo que se ha dicho hasta este momento, porque para partir debo señalar que si la Asociación de Hoteleros de Chile intervino en un procedimiento que se refiere a las tarifas por el uso de derechos de autor y conexos, sin que su giro ni actividad principal se vincule con el uso de esta clase de derechos, es porque los defectos de la actual normativa han propiciado que las entidades de gestión colectiva cobren, impongan unilateralmente tarifas que son absolutamente improcedentes e injustificadas por el solo hecho de que los hoteles cuenten con aparatos televisivos o de reproducción musical disponibles en las dependencias del hotel y en sus habitaciones, los que pueden ni siquiera ser encendidos, exigiendo muchas veces dicho cobro a través de los tribunales de justicia. Debido al poder que la ley les ha entregado a estas entidades de gestión colectiva y su posición frente a los hoteleros, que muchas veces son pequeños, estos últimos no son capaces de hacer frente a estos procesos judiciales, por lo que los hechos se ven obligados a pagar lo que las entidades de gestión colectiva les cobran. Los vacíos e imprecisiones de la actual legislación han terminado con una jurisprudencia vacilante, que por lo mismo debe ser aclarada mediante la dictación de los preceptos normativos que definitivamente excluyan del pago a los hoteles por las tarifas por derechos de autor conexos y especiales, que ya han sido debidamente remunerados a sus titulares. La parte de CCD ha presentado un escrito citando un fallo de esta excelentísima Corte de la Cuarta Sala del año 2019, que según esa parte sería un antecedente para rechazar la reclamación porque habría dicho que no procedería, que procedería el cobro a los hoteles. Sin embargo, parece olvidar esa parte, que nos encontramos en un procedimiento absolutamente distinto, que lo que busca no es que esta excelentísima sala diga si es procedente o no de acuerdo a la legislación vigente,
el cobro por los derechos de autor conexos o especiales, sino que por el contrario, este procedimiento tiene por objeto que se realicen las modificaciones normativas precisamente para que no existan dudas sobre la materia que impliquen fallos como el citado, que son contrarios al objeto y espíritu de la ley, y además contradictorios a otros fallos de la misma Corte, así como de las Cortes de Apelaciones del país y de los tribunales inferiores. Esta necesidad ha sido evidenciada desde hace ya mucho tiempo por distintos autores. En el año 2013, el profesor Alberto Cerda Silva, planteaba al respecto que el criterio jurisprudencial que sobre la base de la comunicación pública requiere a los establecimientos comerciales requerir autorización y soportar un nuevo pago es excesivo, concluyendo que aunque una interpretación judicial más mesurada podría paliar esta problemática, nos parece que la solución definitiva, señala el autor, de este inconveniente pasa por una modificación de ley, dado que las decisiones judiciales tienen efectos relativos. En el mismo sentido, el abogado Nicolás Jurasek, en una tesis de su magíster en el año 2018, propuso perfeccionar el catálogo de excepciones de comunicación pública que incluya a aquellos que se les cobra por el solo hecho de mantener encendido una radio o una televisión, agregando que aquellos derechos ya fueron cobrados a la respectiva radioemisora o estación televisiva. Destaca, al igual que el autor anterior, que el cobro de estos establecimientos es excesivo, pudiendo en el largo plazo crear una medida exclusoria para establecimientos comerciales de menor tamaño y sin la capacidad económica para enfrentar. Señoría excelentísima, tal como lo han señalado todas las partes, esta parte respeta la dignidad de los creadores y de los artistas, defiende la importancia de proteger los fines legítimos de la normativa sobre la protección a la propiedad intelectual, en particular los incentivos para la creación de obras artísticas e interpretaciones. Sin embargo, cuando existe un desvío de aquellos fines legítimos, se hace necesaria una intervención que corrija ese desvío. Y es por eso que se solicitan las modificaciones pertinentes. Sin perjuicio de lo expuesto y de aquello que esta parte hizo presente ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, en su resolución determina el Tribunal simplemente omitió las solicitudes planteadas por esta parte y omitió circunstancias relevantes que inciden en la misma, sobre la estructura del mercado, el poder de las entidades de gestión colectiva, tal como lo han señalado todos los demás intervinientes, la situación específica de los empresarios hoteleros, la publicación de tarifas que son absolutamente injustificadas e improcedentes y que determinan la sobreremuneración de derechos, la existencia de eventuales discriminaciones arbitrarias, así como otros riesgos expuestos por los distintos intervinientes. La resolución de término en esta ocasión fue particularmente escueta, y ello no sería problema si se hubiera referido a todos los problemas que se mostraron ante el tribunal, pero no fue así. Como han dicho todos, el tribunal únicamente se refirió en unos pocos párrafos al sistema de fijación de tarifas en conjunto con el sistema de resolución de conflictos, concluyendo erróneamente que ninguno de ellos era contrario a la libre competencia ni constituía un riesgo en ese sentido. Pero si hubieras examinado correctamente los antecedentes, claramente el resultado habría sido otro. Ya se ha dicho que la ley permite a los titulares de los derechos protegidos actuar conjunta y coordinadamente en lo que se refiere a la administración, protección y cobro de los derechos protegidos. Y aunque podrían crearse distintas entidades en un mismo rubro, en los hechos lo que ocurre es que todos los titulares participan de una misma entidad de gestión colectiva, existiendo una por cada género, salvo en un caso excepcional. Es decir, tienen un poder absoluto en cada género y respecto de los derechos que administran. Y aunque la gestión colectiva, ya se ha dicho, es una fórmula utilizada mundialmente y que de ser utilizada y ejecutada con responsabilidad genera beneficios para todas las partes, la normativa vigente no estableció ningún contrapeso efectivo al poder de las entidades de gestión colectiva, como sí se establecen en otras legislaciones. Las amplias facultades entregadas legalmente a las entidades de gestión colectiva, unido al nulo control sobre su creación y funcionamiento, han importado usos que esta parte está cierta, no eran buscados por el legislador, quien entendía los beneficios de esta gestión colectiva, pero que no supo prever los riesgos. Según la presentación de la Unión Nacional de Artistas, el legislador se habría hecho cargo de estos riesgos del poder de las entidades de gestión colectiva mediante la aplicación de ciertos resguardos. Estos resguardos no existen y en ningún caso aplican a los empresarios hoteleros. Veamos, que las tarifas se deban publicar y no discriminar entre usuarios de una misma categoría. Hemos visto que las entidades no han tenido problema en publicar en el diario oficial tarifas que son absolutamente supracompetitivas e injustificadas. Pero además, por el hecho de no cobrar por el uso efectivo, porque no se exige,
naturalmente se producen discriminaciones incluso en la determinación de ciertas subcategorías que se establecen. En cuanto que el supuesto uso efectivo ya estaría contemplado en la ley, más allá de no tener claridad si es efectivamente lo que señala la ley, se refiere solamente en su escrito a que se refiere a aquellos usuarios con obligación de confeccionar planillas. Por cierto que ese no es el caso de los hoteleros, porque entendemos que los hoteleros de ninguna manera tendrían que estar peleando por este tema. Porque ¿de qué planillas podríamos estar hablando si no tienen ningún control respecto de aquello sobre lo cual se les está cobrando? En todo caso, tal como ya han señalado, esto ni siquiera funciona, y seguramente porque la ley tampoco es clara en ese sentido. Y que se puede negociar con asociaciones de usuarios, que los usuarios individuales se pueden acoger a los planes alternativos pactados para su categoría. Pero ¿qué ocurre si esas tarifas no son aplicables a la realidad de cada uno de los hoteles o de cada uno de los usuarios que han intervenido en este proceso? No hay nada que hacer. Lo único cierto es que estos supuestos recuerdos no han podido prevenir los riesgos derivados del poder que la ley le ha entregado a estas entidades. Y los hoteles se han visto obligados a pagar múltiples tarifas a las entidades de gestión colectiva, tarifas que no corresponden porque constituyen una sobreremuneración para las entidades de gestión colectiva, y además no tiene la opción de decidir sobre la necesidad o el interés de pagarle a una entidad de gestión colectiva a otra. Debe cubrirlas todas porque no domina aquello que los huéspedes sintonizan en sus respectivas habitaciones. Estos problemas vienen de hace mucho, ya lo han señalado. La Comisión Resolutiva en el año 1998 constató estos problemas y llegó a señalar que las tarifas debían fijarse de mutuo acuerdo por las partes interesadas y no unilateralmente. Eso no es lo que ocurre, aunque se intente decir lo contrario, se fijan de manera absolutamente unilateral. Así es, aunque en el año 2010 se dictó una normativa que supuestamente pretendía recoger aquello que había resuelto la referida comisión, si nos encontramos acá es porque esas modificaciones claramente no fueron suficientes. Las entidades de gestión colectiva mantienen plena libertad para fijar las tarifas, sin sujeción a parámetro criterio alguno respecto de personas o empresas que ni siquiera debieran pagar esas tarifas. En lo que atañe a los empresarios hoteleros, se han visto involucrados en un mercado del cual evidentemente no participan, toda vez que se les exige el pago por el supuesto uso de derechos de autor conexos solo por contar con aparatos televisivos o equipos de reproducción de música en las dependencias y en las habitaciones del hotel. Reitero, señoría excelentísima, los empresarios hoteleros la prestación de servicios de alojamiento turístico y su actividad no se vincula de forma alguna con el uso de derechos de autor y conexos. Sin embargo, las entidades de gestión colectiva han pretendido estos cobros sobre la base de una supuesta comunicación pública de las obras que se encontrarían protegidos por la ley. Tal comunicación pública no existe. Los hoteles no realizan actos que signifiquen difundir una obra en particular, que es aquello a lo que se refiere la norma para que una pluralidad de personas acceda a ella. Lo único que hacen los hoteles es contratar con un operador de cable y poner a disposición de los eventuales huéspedes de los hoteles los aparatos de televisión o reproducción de música cuyo contenido es transmitido por el respectivo organismo de radiodifusión. Ya lo han dicho acá los organismos de radiodifusión. Son ellos los obligados al pago de los respectivos derechos por los actos de comunicación pública, porque son ellos los que transmiten. Entonces a los hoteles se les cobra por una mera eventualidad, cada vez más remota, por cierto, en estos tiempos, de que los huéspedes enciendan el respectivo televisor en la privacidad de su habitación y que además sintonicen algún canal con contenido protegido, sin que exista ningún control del hotel al respecto. No puede controlar si el aparato es efectivamente encendido, tampoco puede controlar aquello que el mismo sintoniza. Ello además cuando los titulares de los derechos ya han recibido el respectivo pago por la empresa u organismo de radiodifusión que ha realizado la comunicación pública, percibiendo entonces una sobreremuneración por ello con las consecuencias que eso tiene para el mercado. Es decir, las entidades de gestión colectiva cobran lo que quieren y a quienes quieren. Es más, tal como se señala en el informe de Juan Pablo Montero acompañado de los autos por Anatel, el pago de los organismos de radiodifusión ya constituye una sobreremuneración, de tal manera que aquella a la que se ven sujetos los hoteles sí que lo es. Como mencioné antes, la SCD cita una sentencia del año 2019. Sin embargo, en una sentencia del 6 de abril del año 2020, de la misma sala de la excelentísima Corte, en una causa seguida por Ejeda en contra de BTR, la misma sala señaló que estando establecido que las señales abiertas redifundidas por BTR
no se dirigen a un público distinto del que originalmente es su destinatario, no es posible que se esté frente a un acto de comunicación pública diferente al realizado por el propio canal. Estación televisiva abierta, que es quien lleva a cabo la comunicación pública de las obras que integran el catálogo de la actora, razón por la cual no ha podido infringirse la ley. Con mayor razón, los hoteles no tendrían que pagar si solo ponen a disposición los aparatos para que los huéspedes eventualmente accedan a una comunicación pública efectuada por el organismo de radiodifusión respectivo que ya ha pagado por ello. Toda esta anómala situación ha podido tener lugar por la estructura de la industria y los mercados involucrados, generado por una normativa que permite la absoluta discrecionalidad en la imposición de tarifas por parte de las entidades de gestión colectiva y no contiene mecanismos de control efectivos que impidan los eventuales abusos del poder que la misma ley les ha entregado. Si el hotel no está de acuerdo con la tarifa, que nunca lo está porque se trata de tarifas que no son procedentes y en general desproporcionadas, debe en muchos casos adherirse a la misma. En ese escenario o se exponen o pagan o se exponen a procesos judiciales ante tribunales no especializados cuando muchas veces no pueden enfrentar dichos procesos, y eso bien lo saben las entidades de gestión colectiva. Tanto que algunas de ellas se les ha visto mandar correos electrónicos señalando que o pagas, que te sale menos costoso para el establecimiento acceder al pago de las tarifas que enfrentar un proceso judicial para evitarlo. Esas son las formas de cobrar las tarifas por las entidades de gestión colectiva, por algunas de ellas. Pero el tribunal no hizo ninguna referencia, ni siquiera tangencial, a los antecedentes aportados por esta asociación al respecto. Esperamos que esta excelentísima Corte, tomando en consideración estos antecedentes, verifique la urgente necesidad de una modificación normativa en el sentido de definir claramente a los agentes de esta industria, estableciendo una excepción a partir de la cual los hoteles queden eximidos del pago de tarifas por derechos de autor conexos y especiales, es decir, respecto a aquellos establecimientos que no tienen como actividad principal la utilización de estos derechos. Ello puede verificarse perfectamente mediante la introducción de una nueva excepción en el artículo 71, que es aquel que establece las excepciones en la materia, que cumpla con las exigencias de la Convención de Berna. Esto es, que se circunscriba a determinados casos especiales, que no afecte la explotación normal de la obra y que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los derechos. Estamos ciertos que estableciendo esta excepción se cumplirían de todas maneras con estos requisitos. De hecho, en la legislación de Estados Unidos se establece precisamente una excepción que permite a restaurantes, bares, oficinas y otros establecimientos comerciales la recepción radial o televisiva a través de aparatos que normalmente se utilizan en el hogar, siempre que no medie un cobro directo para ver o oír esa transmisión. En consecuencia, resulta absolutamente razonable la recomendación solicitada en ese sentido por esta parte. Pero además de todo lo que he venido señalando, y como si fuera poco tener que pagar por algo que no corresponde, los precios que se fijan a los hoteles carecen de toda razonabilidad y no obedecen a criterios objetivos. Ello así porque la ley lo permite y las entidades lo aprovechan. El artículo 100 establece que las entidades de gestión colectiva están obligadas a contratar con quien solicite la concesión de acuerdo con tarifas generales que determina la remuneración exigida por la utilización de su repertorio. Las tarifas deben publicarse en el diario oficial, como ya dijimos, y empiezan a regir. Es decir, con autorización expresa de la ley, las entidades de gestión colectiva simplemente publican los montos y quienes son en su concepto los obligados al pago de dichos montos, por supuestamente utilizar su repertorio. Sin embargo, con respecto a ello, el tribunal se limitó a asumir, con esas palabras, que las entidades de gestión colectiva tendrían en cuenta factores objetivos, porque de lo contrario se podría gatillar un procedimiento arbitral que sabemos no existe, en los que sí se deben tener en cuenta dichos criterios que establece el legislador en el artículo 100. En primer lugar, los criterios que establece el legislador tampoco son suficientes. Los hoteleros, ya lo dije, no utilizan los derechos de autor, pero si tuvieran que pagar por segunda, tercera, cuarta vez, deben considerarse al menos criterios tales como el valor real que aporte ese supuesto uso a la empresa, la efectiva utilización o alguna que se relaciona con aquella como la ocupación del respectivo establecimiento. Pero además estas suposiciones no son efectivas en la realidad, eso se ve en los hechos. Los criterios para la determinación de las tarifas están lejos de ser objetivos y razonables, y por lo que hemos visto, ello también aplica a los usuarios que han intervenido en este procedimiento. Esto porque saben que el proceso en verdad no se puede gatillar. En algunos casos se fijan en base a ingresos brutos, como ya lo han señalado muchas de las partes, se establecen categorías, y en el caso de los hoteles se establecen también categorías según las estrellas que tenga el hotel,
y se cobra por habitaciones disponibles. Si la habitación está ocupada por algún pasajero, si el pasajero enciende o no el aparato, es irrelevante. Es decir, puede tratarse de un hotel de temporada, de 2, 3, 5 estrellas, por ejemplo, que se ocupa principalmente 2 meses al año, en que los huéspedes suelen estar fuera de sus habitaciones y se cobra un fee mensual por el supuesto uso de derechos de autor o conexos. ¿Qué sentido tiene eso? Y si el hotel tiene más estrellas, más alto el monto que deberá pagar, aunque no se vincule con la ocupación del hotel. ¿Será que los huéspedes de hoteles con mayor cantidad de estrellas son más propensos a encender los aparatos televisivos en sus habitaciones? ¿Y qué pasa si el hotel con mayores estrellas tiene una tasa de ocupación más baja que el hotel con menos estrellas? ¿Parece razonable que un hotel que se encuentra absolutamente desocupado deba pagar por derechos de autor sin que exista la posibilidad siquiera de que alguien encienda un aparato? Problemas y riesgos evidentes de cobro excesivo y discriminación arbitraria por entidades monopólicas que el tribunal ni siquiera abordó. Por otra parte, tampoco es real que exista un supuesto espacio de negociación en que las entidades de gestión colectiva no se vean particularmente favorecidas. Esto ya se ha señalado. Si algunas asociaciones de usuarios logran llegar a un acuerdo distinto de las tarifas publicadas unilateralmente, ello no significa que dichas tarifas sean competitivas. El único parámetro que existe y que tomó el tribunal para sostener esto es el precio fijado y publicado por una entidad monopólica con plena libertad para determinar aquel que le sea más rentable. Así, en cualquier escenario nos encontramos con tarifas que carecen de justificación, que son ineficientes y alejadas de cualquiera que se hubiera podido establecer en un escenario competitivo. Respecto a los mecanismos de solución de conflictos, en cuanto al procedimiento de mediación y arbitraje, el tribunal realizó un análisis absolutamente incompleto y parcial. El procedimiento contemplado por la ley es efectivamente deficiente y por lo mismo absolutamente inoperante. Aunque se trate de un mecanismo que, como bien señala el tribunal, tiene por objeto disuadir la fijación de tarifas desproporcionadas o abusivas, no ocurre en la realidad y eso es por los defectos del sistema. Increíblemente, las entidades de gestión colectiva señalaron que una posible razón sería, para que el sistema no hubiera operado, sería que el sistema de fijación es tan bueno que las asociaciones de usuarios voluntariamente optarían por no activarlo. Pero es un dato que los usuarios no están de acuerdo con esas tarifas cobradas, al menos algunos de ellos, y si no, no estaríamos acá. Y también es un dato que el procedimiento jamás se ha gatillado. ¿Cómo se explica esta inconsistencia? Una de las razones es que solo puede iniciarse por asociaciones de usuarios con personalidad jurídica. En el caso de los hoteles, la relación con las entidades de gestión colectiva se verifica de manera directa e individual. Las realidades de los establecimientos turísticos son sustancialmente distintas entre sí, haciendo particularmente complejo compartir una tarifa o una posición sobre las tarifas que debieran establecerse respecto de cada uno de ellos. Los hoteles, entonces, deben acogerse a las tarifas publicadas o a los planes alternativos sin que puedan impugnarlas si ninguno de ellos se ajusta a su realidad particular. Señorita abogada, le he concedido 4 minutos más de su tiempo. Creo que tiene que ir cerrando. Sí, señor presidente, cierro inmediato. La resolución de término no abordó este importante limitante y respecto de las otras falencias ya se ha dicho suficiente sobre el sistema de final offer y sobre el registro de mediación que no se ha aplicado. Por todo lo anterior y refiriéndome a las otras solicitudes, ya se han referido los demás abogados, por lo tanto solicito a esta excelentísima Corte que acoja la reclamación y se realicen las recomendaciones normativas que se señalaron en mi recurso de reclamación. Esto. Muy bien. Haremos un nuevo alto de 5 minutos y continuamos.